y que todos Okay. somos hermanos y que estamos unidos en una misma esperanza, ¿verdad? Y por lo que estamos viendo, es una esperanza que pronto va a ser consumada. El Señor ya está Amén. viniendo pronto y ya no habrá más necesidad de vernos en estos foros, ¿verdad? En estos medios, porque podremos vernos cara a cara y poder convivir con nuestro Señor por toda la eternidad. Y en esta noche, Lucas, habíamos conversado en semanas anteriores sobre un tema en particular y me pareció bien, ya que creo que el momento, el ambiente en que se está viviendo es bastante propicio para poder hablar de este tema. Y um, sabemos que estamos viviendo, y claro, yo pienso que está más que decirlo, ¿no? Pero todos sabemos que estamos viviendo tiempos bastante inusuales. No solamente los cristianos, sino aún las personas que no son de que no son de la iglesia, personas que no tienen ninguna afiliación a ninguna iglesia, tienen la idea de que algo está pasando o que algo está por pasar, ¿verdad? Y este, lo increíble de todo esto es que Dios tiene un pueblo que sabe, gracias a la Biblia, lo que está pasando y lo que está por suceder, para que nada de lo que está pasando nos agarre desapercibidos. Y ese grupo especial de personas a cuales Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable con un mensaje especial es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo Yes. sé que aún en nuestros medios, ¿verdad? Aún en nuestras filas, la idea de que la Iglesia Adventista sea la única iglesia en este mundo que Dios tiene, que está obrando y que tiene la verdad, está siendo cuestionado. Está siendo cuestionado aún dentro de nuestras filas. Y yo creo de verdad que esto es trabajo de Satanás, porque en el momento en que tú cuestionas la identidad de alguien, ¿verdad? Pones también en riesgo su misión. Y es lo que Satanás, su objetivo final es desviar, destruir la misión que tiene ese pueblo remanente que Dios tiene en la tierra. Y para eso, el primer paso es destruir su identidad. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un poquito. Sé que no tengo mucho tiempo, así que vamos a hablar rápidamente sobre este tema en particular, acerca del remanente de Dios y su misión, el cual es hacer una reforma en este mundo. Eh, el concepto de remanente es bíblico 100%. Está entretejido en toda la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto no es idea de la iglesia adventista, esto es un concepto divino, es idea de Dios. Y cuando estudiamos la Biblia, podemos darnos cuenta de que este concepto de remanente se remonta hasta el mismo cielo. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hubo un momento cuando hubo una guerra en el cielo. Dice la Biblia que luchaba Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién eran esos ángeles que luchaban con Miguel? Esos ángeles que luchaban con Miguel fue el primer remanente. El primer remanente que quedó en el cielo, aquellos que quedaron fieles a la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los ángeles del dragón? Aquellos que habían voluntariamente habían decidido aliarse con, con el dragón. Y entonces ahí se hizo la división. ¿Y en qué consistió el que ellos hayan permanecido, los ángeles de Miguel, hayan permanecido en el cielo? El que ellos permanecieron en la verdad. Al permanecer en la verdad, se hicieron entonces remanentes. Y vemos luego entonces cómo este conflicto, esta guerra, desciende aquí a la tierra y vemos cómo Dios inmediatamente crea al hombre. Dice la Biblia que lo crea a su imagen y semejanza y pone en el ser humano su imagen, ya lo hace diferente al resto de la creación. Y vemos entonces cómo Dios le da una obra. Dios le dice,
este, el huerto es para ti, cultívalo, cuídalo. Um, Le dio un pacto, hizo un pacto con el ser humano, ¿verdad? De todo árbol del fruto puedes comer, pero de este no comas. Ese era el pacto en ese momento. Y siempre y cuando Adán cumpliera con el pacto, él permanecía como remanente. Pero conocemos la historia, Adán y Eva decidieron entregar su alianza al diablo, se aliaron con Satanás, perdieron su estatus de remanente, pero Dios llega en ese momento y los restablece, ¿verdad? Le da la seguridad de que en un futuro iban a ser restablecidos. Y luego desde entonces vemos cómo Dios siempre ha tenido la iniciativa de buscar a un pueblo, ¿cierto? Comenzó con Noé, ¿verdad? Vemos que dice la Biblia que se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra, todas sus inclinaciones era de continuo al mal. Dios entonces llama a Noé, ¿verdad? Porque halló gracia ante sus ojos, vio que era justo, llamó y hace un pacto con él. Le dice, hazte un arca, ¿verdad? Con ciertas medidas, ciertas especificaciones. Entra tú y tu familia, porque voy a destruir todo. Y esa misión, ¿verdad? Tuvo que cumplirla al pie de la letra. Noé tuvo que construir el arca a las medidas que Dios le había dicho, ¿verdad? Y luego entonces entrar él y su familia. Y como vemos, conocemos la historia, Noé entra con su familia, viene el diluvio, todo ser viviente muere, excepto ellos que están en el arca. Pero luego vemos que también este remanente no era perfecto. Vemos que cuando salió del arca, Noé con su familia, Noé plantó una viña, él tomó el fruto de la viña, vino, se embriagó, quedó desnudo en medio de su tienda, sus hijos vieron su desnudez, ¿verdad? Y podemos ver que él, desde allí, ¿verdad? El remanente no fue perfecto, tenía deficiencias, pero a pesar de que de que Noé había fallado, Dios entonces, luego más tarde, busca entonces a Abraham. Y con Abraham también hace un pacto, lo saca de su tierra, ¿verdad? A la tierra que yo te voy a mostrar. Y vemos entonces cómo Dios hace un trato con él, hace un pacto. Y una de las cosas que Dios hace siempre con su remanente es que hace un pacto. ¿Sí? Porque Dios es un Dios contractual. Fíjense, dice aquí una cita, ¿verdad? Que Dios tiene y tendrá un pueblo con el cual mantiene una relación contractual, a quien equipa y capacita para cumplir su propósito. ¿Sí? Así que este remanente, ¿verdad? Es idea de Dios. Dios mantiene una relación de pacto, ¿verdad? Con ese remanente, y Dios lo equipa para que él pueda cumplir con su misión. Lo que el remanente tiene que hacer o decir o enseñar no proviene del remanente en sí, sino que proviene de Dios. Su trabajo es enseñarle al mundo lo que Dios le ha enseñado a él. ¿Sí? Y este caso, muy claro lo podemos ver en el monte Sinaí. Después que Dios saca a su pueblo de Egipto, hace con él un trato en el monte, ¿cierto? Y dice en el capítulo 19, antes de entregarle el pacto, Dios hace el pacto verbal, ¿no? Y le dice al pueblo, si ustedes guardan y oyen mi voz y cumplen todos estos mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿cierto? Ese es el pacto. Luego, en el capítulo 20, Dios entrega el pacto, les entrega los 10 mandamientos, el pueblo conviene en cumplir con ese pacto, y es entonces cuando se forma el pueblo de Israel como pueblo remanente. ¿Y por qué pueblo remanente? Porque lo que hacía a Israel remanente no era su santidad o su perfección. Lo que hacía a Israel remanente era la verdad que poseía. Verdad que no tenía ninguna otra nación alrededor de ellos. ¿Sí? Y Dios entonces
los comisiona a ellos para que ellos esparzan esa verdad y otros pueblos vecinos pudieran llegar y conocer y formar parte de ese pueblo remanente. Y vemos a través de toda la historia cómo Satanás trató de destruir ese remanente. Y hubo momentos en que parecía que había tenido éxito. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios siempre, siempre tuvo un pueblo fiel. En medio del remanente, Dios tuvo un remanente. Un ejemplo de eso fue el caso de Daniel y sus amigos. La nación judía, antes del destierro a Babilonia, estaba viviendo en uno de esos momentos bajos, ¿verdad?, en su vida espiritual, de apostasía. Pero lo increíble de esto es que aún con toda la apostasía que se estaba viviendo en Jerusalén, en Judea, en ese tiempo, con todo, el pueblo de Israel era el remanente de Dios. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo ese pueblo que estaba hundido en idolatría, que se había olvidado completamente de Dios, cómo podía ese pueblo ser el pueblo remanente de Dios? Pero la respuesta está en que no era la santidad, sino era el hecho de que aun a pesar de que ellos vivían en esa idolatría, ellos tenían un problema, por lo menos intelectualmente, ellos tenían un conocimiento de Dios que las otras naciones no tenían. Y eso los hacía a ellos el remanente. Y tal vez cuando tú comparas nuestra iglesia hoy día, podrás ver de que en nuestra iglesia también hay mucha mundanalidad, ¿cierto? Hay mucha idolatría, hay mucho liberalismo, ¿cierto? Y a veces esas cosas hacen dudar de que realmente seamos el remanente de Dios. Pero la verdad es que aún con todos con nuestras deficiencias espirituales, nosotros tenemos un mensaje que el mundo necesita saber. Y lo que Dios está pidiendo al remanente es que nos aferremos al mensaje remanente. Porque el mensaje remanente, que es verdad presente, es lo que nos mantiene a nosotros remanente. El aferrarnos a la verdad es lo que nos mantiene remanentes. ¿Sí? Y Dios, Jesús dijo en una ocasión, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Permanecer remanentes es el desafío nuestro. Cuando nosotros nos mantenemos remanentes, podemos entonces dar y servir, ¿verdad?, con el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Ahora, ¿será que la iglesia adventista en algún momento de nuestra historia vamos a perder nuestra condición de iglesia remanente? ¿Será posible eso? No, ¿Será que Dios en un momento, Dios se va a cansar de nosotros, nos va a desechar y va a buscarse a otra gente? no. ¿Será posible? Porque de hecho, Dios ya lo hizo una vez. ¿Sí? Dios le dio 490, bueno, más de 490 años. Pero Dios, hubo un periodo cuando Dios le dio al pueblo de Israel 490 años para que ellos pudieran volverse de sus caminos y volver al Dios verdadero. Pero llegó el momento en que el pueblo, corporativamente, el pueblo dijo, no queremos nada de Dios. ¿Cierto? Y Dios entonces tuvo que rechazar a ese pueblo. Pero Dios entonces llama a otro a tomar su lugar. Así como sucedió con Saúl. ¿Recuerdan? Saúl fue desechado. ¿Por qué Saúl fue desechado? Porque no vivió, no cumplió con su parte del pacto. Se le dieron muchas oportunidades. No cumplió y fue rechazado. Israel también. Se le dio un tiempo. Se le dieron promesas. Elena White dice claramente en el comentario bíblico adventista que no hubo nación
que haya iniciado con mayores auspurios que la iglesia, que el pueblo de Israel. Sin embargo, llegó el momento en que Israel, ¿verdad?, perdió ese gran privilegio de ser la luz del mundo. Pero Dios entonces llama a otro, que en este caso fue la iglesia, ¿verdad? Y entonces todas las promesas dadas a Israel pasan a la iglesia ahora, por fe. Pero también la iglesia, con la verdad que tiene, con la verdad presente que tiene, ¿verdad?, también tiene muchas deficiencias. ¿Cierto? Nuestra iglesia tiene muchas deficiencias. Satanás ha tratado de hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Ha atacado a su remanente con las mismas cosas, solamente que ahora en otra forma, pero lo ha atacado de la misma forma. Sin embargo, la Biblia dice que no hay otro remanente. Es este. Es este. Y Dios invita a venir a este remanente. Y llegará el momento en que Dios nos arroje de su boca como corporación. ¿Podría ser? La salvación es individual, hermanos. Dios me llamó a mí y a ti, nos llamó a ser remanentes, individuales, a permanecer en Él y a llevar los frutos en Él. Ahora, en el libro de Apocalipsis se nos dice que la Odisea es ciega, es desventurada, miserable, pero sin embargo, aunque cueste creerlo, la Odisea sigue siendo el último cuerpo eclesiástico llamado por Dios para llevar el mensaje a todo el mundo. No hay otra. Los evangélicos, los mormones, los luteranos, aunque en ellos hay cristianos verdaderos, todos ellos necesitan el mensaje que nosotros tenemos, porque nadie más lo tiene. Nadie más, solamente el remanente. Y hermanos y amigos, Dios quiere que nosotros permanezcamos remanentes. Para permanecer remanentes tenemos que aferrarnos a la única cosa que es remanente, y esa es la verdad. Los adventistas no estamos predicando absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. El estado de los muertos, el sábado, la ley, nada de eso es nuevo, ni eso es ningún concepto nuevo. Lo único que la iglesia adventista está haciendo es aferrarse a esas verdades que son remanentes, que la Biblia lo llama el evangelio eterno, que es la verdad presente, ¿verdad? Y ese remanente se enfrentará a una lucha final contra el dragón, contra la bestia y el falso profeta. Ese remanente tendrá que denunciar los pecados de Babilonia, decir que Babilonia ha caído y que también tendrá que enfrentar pruebas en todos los niveles. Y en esta noche, antes de concluir, quiero compartir con ustedes una historia bíblica que ilustra, ¿verdad?, parte del trabajo del remanente y de las luchas que tendrá que hacer. Y vamos a ver en esta historia cómo muchos de los elementos que hoy son parte del remanente, ¿verdad?, ya en el pasado ya existían. Y cuando nosotros las aplicamos, ¿verdad?, tienen los mismos resultados. Una de las historias que a mí más me fascina en el Antiguo Testamento es la historia del rey Asa. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado la historia del rey Asa. El rey Asa fue el primer rey bueno del pueblo de Israel en el lado de Judá.
Y este rey tiene algunas características que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo el remanente, ¿verdad? Tiene una misión que cumplir. Va a estar inspirada y motivada por el espíritu de profecía, ¿verdad? Y cómo el efecto de ese mantenerte como remanente puede tener en las personas. Si quieren, pueden buscar en sus Biblias, en Primera de Reyes, el capítulo, Primera de Reyes, perdón, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14, encontramos la historia del rey Asa. El rey Asa. Y dice la Biblia, en segunda de Crónicas 14, encontramos allí el reinado del rey Asa. Dice allí el versículo 1 que después durmió Abías era su padre, con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, tuvo paz. Versículo 2 dice que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Miren algo interesante. Asa no venía de tener buenos ejemplos en sus padres. Sus padres habían sido reyes que habían descuidado su deber con Dios. No había tenido buenos ejemplos. Sin embargo, cuando a él le toca la oportunidad de ser rey, él decide hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y vemos que él, en ese momento, como remanente. ¿Y por qué remanente? Porque Asa se aferra, ¿verdad?, a la ley de Dios, que él ya conocía. Y si tú te fijas, dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y el versículo 3 dice, porque quitó los altares del culto extraño. Y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. En el pueblo de Israel en ese momento estaba atravesando un momento bajo en su experiencia espiritual, había idolatría por todo el país, y él, como remanente, sabe lo que tiene que hacer y actúa, ¿cierto? Y dice allí que él entonces quita los lugares altos, quita las imágenes, quita todo lo que tiene que ver con culto extraño, ¿cierto? Y luego dice allí el versículo 4 que él manda, ¿verdad?, a que la gente busque al Dios de sus padres. Ahora, todos sabemos que nadie puede mandar a amar a Dios o a buscarlo. Pero una cosa que sí tú puedes hacer es influir en los demás para que los demás busquen y amen a Dios. Eso sí puedes hacer. Y Asa se había conectado con Dios, se había reconciliado con Dios, al punto que decidió hacer lo que era bueno delante de él. Y cuando comenzó a hacer las reformas, le pidió al pueblo, a través de su influencia, ¿cierto?, que buscara al Dios de sus padres, que probaran lo que él estaba experimentando. Dice allí en el versículo 5, y quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino, ¿verdad?, en paz bajo su reinado. Dice la Biblia también, versículo 6, que Asa edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos días, porque Jehová le había dado paz. Y dijo Asa a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Dios de nuestros padres. Dios de nuestros padres, correcto. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y fueron prosperados. Ok, en esta parte vemos entonces que Asa comienza a reconstruir las ciudades, las comienza a fortificar, las comienza a ponerle muros. En aquellos tiempos, una ciudad sin muro era un blanco fácil para los enemigos. Y él como rey, él sabía que una de sus responsabilidades como rey era cuidar y proteger el reino. Así que entonces, él toma la responsabilidad de volver a reconstruir, a fortificar las ciudades. El remanente, una de las cosas que el remanente hace es que ayuda al pueblo, a la gente,
a levantar esas vallas. Y esas vallas se levantan, ¿verdad?, cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son muros que protegen nuestras vidas, ¿cierto? Y el rey manda a que edifiquemos. Si ustedes notan, sus antepasados habían descuidado esto. Las ciudades no estaban fortificadas. Eran blanco fácil del enemigo. No habían puesto importancia a esa parte. Pero él sabía que era su responsabilidad como remanente proteger la ciudad. Hermanos, Dios llamó al remanente también para proteger nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos proteger nuestras vidas en este momento? Levantando vallas, poniendo muros. Elena White dice que es necesario que vigilemos los pensamientos. Tenemos que levantar vallas en torno al alma con los preceptos de la palabra de Dios. Eso hace el remanente. Para mantenerse remanente, levanta vallas, ¿verdad?, con la palabra de Dios, y ser cuidadoso con cada pensamiento, palabra y acción para no ser traicionados por el pecado. Así que su trabajo de reformador consistía en comenzar a levantar vallas, en levantar muros. Y hermanos, la primera reforma que hace el remanente es reformarse a sí mismo. Esa es la primera reforma que hace el remanente. Se reforma a sí mismo. Gandhi dijo una vez: sé tú el cambio que quieres ver en otros. Y esa es una gran realidad. El remanente, como hizo Asa dice la Biblia que él buscó a Jehová e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y luego entonces mandó al pueblo que lo hiciera. Entonces, para poder ser una influencia efectiva en la vida de los demás, tenemos entonces que primero reformarnos a nosotros mismos. Incondicionalmente, en una entrega total, para que entonces nosotros podamos pedirle a la gente que también haga lo mismo, porque eso fue lo que hizo Asa. Pero durante ese tiempo de prosperidad, la Biblia dice, hermanos, que cuando él buscó a Dios y él comenzó a hacer las reformas consistían en tirar abajo todo tipo de culto extraño, tirar todo tipo de doctrina extraña, tirar afuera toda música que no alababa a Dios, toda doctrina extraña toda mentira afuera. Dice la Biblia que cuando él comenzó a hacer estas reformas, Dios lo bendijo con paz. Ustedes pueden leer allí en el capítulo 14, dice claramente que Dios le había dado paz por todas partes. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Proverbios, que cuando los caminos del hombre son justos delante de Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Había paz. Mucha paz, dice la Biblia, Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y hermanos, yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado conflictos bélicos, pero aquellos hermanos que viven, o aquellas personas que viven en zonas donde hay conflictos bélicos, yo les puedo decir que tal vez ellos puedan llegar a valorar más la paz que lo que hacemos nosotros. Porque nosotros vivimos en un país, o vivimos en algunos países donde podemos decir que hay paz, estamos tranquilos. En aquellos tiempos, la paz era algo sumamente inestimable. Y la Biblia dice que durante el tiempo que Asa comenzó a hacer las reformas, hubo paz por toda la tierra. ¿Y qué hizo Asa durante ese periodo de paz? Aprovechó el tiempo. Comenzó a edificar, comenzó a fortalecer las ciudades, comenzó a preparar el ejército, porque primero, eso era parte de su responsabilidad. Y segundo, él sabía también que en este mundo la paz no es duradera y que en un momento iba a venir la crisis. Y saben, mi mamá siempre me recuerda de esto. Ustedes saben que hace unos meses en Beirut hubo una explosión, ¿verdad? Una explosión terrible. Ustedes vieron la fuerza destructora que produjo esa explosión. De repente, explotó y ustedes vieron eso.
Elena White dice que los últimos eventos serían rápidos. Y ya habla, usa esta expresión, ella dice que muy pronto, cuando la crisis explote en el mundo, va a ser de repente. Y nuestra supervivencia dependerá de lo que hayamos hecho ahora en este tiempo de paz. Asa, dice la Biblia, hermanos, que Dios le dio paz durante 10 años. Y durante esos 10 años, Asa aprovechó el tiempo, aprovechó los recursos, comenzó a construir, comenzó a edificar, comenzó a fortalecer, porque también sabía de que la crisis iba a venir. Eso era su trabajo, eso era su deber como remanente. Y llegó el momento, hermanos, en que llegó la crisis. La crisis llegó. Y ustedes pueden leer en el versículo 9 de segunda de Crónicas 14, que cuando ya habían edificado, cuando ya tenían el ejército preparado, cuando estaban la paz, llegó la crisis. Dice la Biblia que se levantó Sera, un etíope, y él vino con más de 1.000.000 de soldados. No se registra en la Biblia otro ejército de ese tamaño, de esa magnitud. 1.000.000 de soldados y 300 carros. Ahora, la Biblia dice que en el libro de Proverbios, que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Asa se había preparado durante esos 10 años. Él sabía que una crisis venía, no sabía cuándo, pero sí sabía que iba a venir. Durante ese tiempo aprovechó el tiempo. Valga la redundancia. Aprovechó el tiempo, edificó, fortaleció. Llegó la crisis. Y la crisis era mucho mayor que los recursos que él tenía. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento de crisis, Asa, el remanente, clamó a Jehová. Su reacción natural fue buscar a Dios. Y a veces yo he escuchado que un termómetro para poder medir tu condición espiritual es tu reacción ante la crisis. Porque en la crisis se revela el carácter. Y la Biblia dice que en ese momento de crisis, Asa no se apoyó en sus ciudades fortificadas, no se apoyó en su ejército, que la Biblia dice que eran hombres diestros. Aunque estaba mucho menor, pudo haber confiado en sus ciudades, pudo haber confiado en su ejército. Pero dice la Biblia, hermanos, que Asa clamó a Jehová. En su momento de crisis, Asa clamó a Jehová. ¿Cómo reaccionas tú ante las crisis? ¿A dónde corres? ¿A dónde tu corazón te lleva de manera natural? ¿A tener miedo? ¿A tener temor? ¿O a buscar a Dios como lo hizo Asa? Dice que él clamó a Jehová. Y ustedes leen su oración. Dice allí que Asa clamó a Jehová y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, porque en ti, nota, no en mis ciudades, no en mis soldados, en ti nos apoyamos, porque en tu nombre venimos contra este ejército. Hermanos, la Biblia dice que en ese momento Dios bendijo a Asa. Y Jehová, Dios, peleó por Asa esa batalla y destruyó a ese ejército gigantesco. Dice la Biblia que lo destruyó hasta no quedar en ellos aliento. Y fíjate, no solamente eso, lograron atacar, sino que también atacaron otras ciudades y recuperaron otro gran botín. Y sabes, generalmente cuando las cosas comienzan a ir bien, es una tendencia muy humana comenzar a soltar la mano de Dios. Es una tendencia muy humana. Mucha gente en la Biblia lo hizo. Pero vemos entonces que en este momento interviene Dios
para ayudar a Asa a que no caiga en ese error. Ustedes se fijan, en el capítulo 15, dice la Biblia que cuando Asa estaba volviendo de la guerra, de haber destruido a los etíopes, a ese millón de soldados, y después de venir con gran botín, antes de que Asa cayera en el error de pensar de que sus fuerzas lo habían ayudado o a soltarse de la mano de Dios, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre, capítulo 15, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y este hombre le salió al encuentro al rey Asa cuando volvía de la guerra, y le hace un recuento, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en el pasado, y le dijo algo muy importante. Le dijo, Jehová, si buscares a Jehová, él será hallado de vosotros, mas si lo dejas, él también os va a dejar. En otras palabras, el remanente vive en una relación de pacto, ¿cierto? Y esa relación de pacto es, yo cumplo la parte que me toca y Dios va a hacer la otra parte. Así que si yo busco a Jehová, si yo busco a Jehová primero, si yo me mantengo remanente, ¿cierto? Dios entonces va a hacer su parte de bendecirme y se van a cumplir las bendiciones que él ya había dicho que se iban a cumplir en el capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces, este hombre profeta viene con un mensaje, ¿verdad?, alentador, anima a Asa a que continúe adelante, que no se suelte de Dios, porque, y un versículo muy conocido, pero dice, esfuérzate y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa en vuestra obra. Hay un fruto, hay una recompensa, hay una consecuencia de las decisiones que estás tomando ahorita. Hay una decisión, hay una consecuencia final. Ahora, en el versículo 8 dice que tan pronto Asa escuchó las palabras del profeta, dice la Biblia que Asa cobró ánimo y continuó haciendo las obras de reforma que había iniciado antes de la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se llama ese espíritu o ese don que guía al remanente? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que se posesionó de Azarías en ese momento? El espíritu de profecía. La voz de Dios, hablando a través de este profeta, era el don de profecía. Y el don de profecía le da un mensaje directo al remanente, al rey del remanente, en ese caso que era Asa. Le dice, busca a Dios, Dios va a estar contigo, va a haber esfuerzo, va a haber recompensa a tu esfuerzo, ¿cierto? Y dice la Biblia que como resultado de haber escuchado ese mensaje, Asa prosigue y continúa haciendo las reformas. Y fíjense, tan efectivas y tan poderosas y tan bendecidas habían sido las reformas que estaba haciendo Asa, que ustedes pueden ver en el capítulo 15, verso 9, que después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová estaba con él. ¿Ven el resultado de la reforma? ¿Ven el resultado verdadero de la reforma? Así es como se van a llegar a llenar la iglesia de remanentes. Cuando la gente pueda ver en nosotros lo que predicamos. Cuando las personas puedan ver en nosotros los frutos, la gente va a venir a la iglesia porque va a ver que Dios está con nosotros. Y ustedes se fijan,
dice la Biblia que muchos de Manasés, de Efraín, se volvieron al reino de Israel, de Judá, porque estaban viendo las evidencias de que Dios estaba con Asa, que Dios estaba con el remanente. Hermanos, para concluir, si ustedes leen más adelante, Asa también se equivocó. En un momento, ese mismo Asa que había clamado a Dios en el momento de la gran prueba, en una prueba chica, se soltó de Dios. El remanente no es perfecto, pero el remanente tiene algo que lo hace remanente y especial, y es el aferrarse a la verdad presente. Y hermanos, quiero decirles que en cada época, la característica distintiva del remanente, el pueblo de Dios organizado, ha sido siempre, la característica que lo ha definido ha sido siempre la verdad y no la santidad. No sé si esto puede ser un poco extraño, pero la característica principal del remanente no es la santidad, es la verdad que posee. Y el aferrarnos y vivir, internalizar esa verdad es lo que nos mantiene y nos hace remanentes. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que va a haber un remanente. Y ese remanente tiene esas características, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Asa tuvo los mandamientos de Dios porque vemos que él hizo lo correcto. Quitó los lugares, la idolatría, mandó al pueblo que buscaran a Dios, estaba cumpliendo con los mandamientos. Y también fue guiado, se dejó guiar por el espíritu de profecía. Y si ustedes leen más adelante, pueden leerlo más adelante, hubo un momento cuando Asa tuvo que enfrentarse aún a su propia familia. Su propia madre, después de haber visto el gran milagro que Dios había hecho al destruir a los etíopes, decidió permanecer en idolatría. Y Asa tuvo que decirle a su madre, en el caso era su abuela, aquí no puedes estar más. Tomó la estatua de acera que ella tenía y la destruyó y la destituyó del cargo. El remanente tendrá que enfrentarse, es cierto, al final con la bestia, con el falso profeta, con la marca de la bestia, pero también llegará el momento en que el remanente tendrá que luchar también con su propia familia. Jesús dijo en una ocasión, el que no dejara a padre o a madre por mí, no es digno de mí. Asa lo entendió y estuvo dispuesto a deponer a su propia madre del cargo de reina porque ella se oponía a Dios. Y hermanos, eso es una prueba que tal vez nosotros todavía no estamos preparados para poder entenderla. Pero Jesús dijo que llegará el momento en que por causa de Cristo, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, nos van a traicionar, nos van a entregar. Y tal vez para eso no estemos mentalmente preparados para poderlo entender. Pero el remanente tendrá que mantenerse fiel, así como se mantuvo Asa. Aferrado a la verdad, aferrado al dejarse guiar por el espíritu de profecía, ¿verdad? Que ha guiado a esta iglesia, ¿verdad? Y sabemos, como le dijo Azarías, que tenemos que esforzarnos, hacer reformas, mantenernos remanentes, necesita esfuerzo nuestro. Pero como le dijo, esfuérzate porque al final tu trabajo, vuestra obra, tiene recompensa. Y yo creo, hermanos, que Dios nos ha llamado a todos nosotros a formar parte de ese remanente. Nos ha dado todo el equipo, como leímos hace un rato, nos ha dado todo el equipo, ¿verdad? Para podernos mantenernos remanentes,
¿verdad? Y de esta manera poder ser instrumentos en sus manos para poder dar el mensaje, este último mensaje al mundo que tanto necesita escuchar. Nosotros somos los únicos que tenemos lo que el mundo necesita escuchar hoy. Y tal vez podrá sonar muy arrogante y triunfalista, pero esa es la verdad. No hay otra, o no hay otro lugar en la tierra que tenga la verdad que el mundo necesita oír. Y esa la tenemos nosotros. Y es por eso que el diablo se ha ensañado tanto con la iglesia adventista y la ha atacado por todos los flancos posibles, doctrinalmente, con la mundanalidad, con, tibieza, con todo tipo de artimañas, porque él sabe de que esta iglesia tiene el mensaje que va a desenmascarar sus engaños y que va a llevar a las personas de las tinieblas a la luz admirable. Así que, hermanos, hemos sido llamados, tenemos el gran privilegio de poder permanecer a esta iglesia, de poder permanecer en esta luz. Y asimismo, como tan grande es el privilegio, también pesa sobre nosotros una grave y grande responsabilidad. Pero Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos ser triunfadores, ser esa luz, ser ese remanente que este mundo necesita. Y por sobre todo, que la verdad y los frutos del Espíritu puedan verse en nosotros, que es la mayor evidencia de que nosotros somos el remanente. Cuando esos frutos, el amor, el gozo, la paz, todo eso se manifiesta en nosotros, esa es la mayor evidencia de que somos el remanente y esa es una verdad irrefutable. La gente va a poder llegar a decir, así como dijeron de Pedro y Juan, que nosotros hemos estado con Jesús. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que es probable que tal vez hayas escuchado o escucharás, ¿verdad? De que la iglesia adventista está en apostasía, de que la iglesia adventista no es la iglesia verdadera, es una iglesia más. Todos son argumentos que cuando se estudia a la luz de la Biblia pueden ser muy bien refutados. Así que, pero la mayor evidencia es que estamos conectados con Jesús y que Jesús habita en nosotros, su espíritu habita en nosotros. Y esa es la mayor evidencia, ¿verdad? Y tenemos que conocer la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad y defender la verdad. Eso dijo uno de los reformadores y somos reformadores. Somos reformadores, hemos sido llamados a ser reparadores de portillos, ¿verdad? A reparar aquellas verdades que durante tantos años este sistema religioso pisoteó por tantos años. Nosotros ahora tenemos que tomar eso y levantarlo, exaltarlo, ¿verdad? Y por sobre todo vivirlo y compartirlo con los demás. No hay mejor mensaje que este, no lo hay. Y lo tenemos nosotros. Y es eso lo que nos hace remanentes. Que seamos tibios, que haya ambivalencia muchas veces en nuestra vida, sí, sí la hay. Israel también la tuvo. Pero aún con todo eso, era el pueblo de Dios. Pero de nosotros depende de manera individual que nosotros seamos el remanente o no. Así que mi exhortación es que no dudemos de nuestra identidad. Busquemos al Señor ahora más que todo, más que nunca, para que esa verdad que es remanente, recuerden que lo que es remanente es la verdad. Y nosotros nos mantenemos remanente siempre y cuando nos aferremos a esa verdad. Así que busquemos esa verdad ahora que tenemos paz, así como Asa. Aprovechemos el tiempo, busquemos al Señor que puede ser hallado, ¿verdad? Y dice Proverbios 8, uno de mis versículos favoritos, dice que la sabiduría, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora es temprano. Ahora es temprano. Así que, hermanos, mi exhortación es a que no escuchemos las voces de quien sea. No importa quién las diga. Este es el pueblo de Dios. Esta es su verdad y estamos seguros y anclados en ella, y lo que tenemos que hacer simplemente es vivirla y compartirla. Pero esta es. Así que el diablo va
a intentar sacarnos con muchos engaños, pero siempre y cuando sigamos al Cordero por donde quiera que va, estaremos seguros. Dios los bendiga, hermanos, y ha sido un gusto el poder estar aquí con usted. Gracias por la invitación y esperamos que el Señor nos mantenga ahora como remanentes, ahora más que nunca, porque el mundo nos necesita a nosotros. Más que una vacuna del COVID, nos necesita a nosotros. Créanlo. Amén. Vamos a entonar, dame la fe de mi Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes para poder permanecer en esta luz. Que nos ayudes a buscar tu rostro ahora más que nunca, para que tu Santo Espíritu pueda habitar en nosotros y que tus frutos, los frutos del Espíritu, puedan ser manifestados y que puedan evidenciar, Señor, de que estamos contigo, de que te amamos y que esto pueda atraer a otras personas a buscarte. Te pido, Señor, que nos ayudes a sacar de en medio cualquier cosa que nos pueda distraer de nuestra misión como remanente. Y nos ayudes, Padre, para que podamos fijar nuestros ojos en ti, solo en ti, para poder cumplir, Señor, con la misión que nos has encomendado. Danos seguridad, danos tu paz, danos tu espíritu, Señor, y ayúdanos a caminar contigo de la mano hasta el día de tu venida. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, sus vidas, Señor, sus luchas y problemas. Bendice igualmente a aquellos hermanos que están sufriendo, Señor, por las consecuencias de estos huracanes. Y, Señor, te pido que por sobre todo nos mantengas en las palmas de tus manos, sostenidos allí, y nos prepares, Señor, para la prueba que pronto como remanente hemos de enfrentar. Danos el valor, Señor, que necesitamos para buscarte cada día. Danos el deseo de estudiar tu palabra, de luchar a veces contra, tal vez con alguna negligencia, Señor, pero ayúdanos a permanecer, Señor, a buscarte. Y, Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos a estudiar tu palabra cada día más. Y por sobre todo, quédate en nuestro corazón. Cuídanos y bendícenos el resto de esta noche, el resto de esta semana. Y, Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, porque un día tu amor nos atrajo a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.